guarde, saludándole a cada uno del amor del Señor. Es mi buen deseo estudiar el día de hoy la carta a los Romanos en el capítulo 2, donde habla del justo juicio de Dios. Quiero ver algunos puntos importantes, algunos puntos precisos y entender esto del juicio de Dios. Para que se entienda bien desde el inicio del estudio del día de hoy, quiero hablar de más que nada el juicio escatológico. ¿Qué quiere decir esto? El juicio que Dios va a efectuar al final de los días. Hacer una diferencia entre el juicio que está determinado para el mundo impenitente, todos aquellos que van a condenación, y la forma en que el Señor mira a la iglesia y cómo la iglesia va a pasar por otro tribunal que se llama el tribunal de Cristo. Algunos puntos importantes que quiero que observemos el día de hoy. Cómo Dios es justo, aplica su justicia en una forma perfecta, donde en el día indicado, el día del juicio, nadie va a poder decir que no tuvo una oportunidad, que no supo, que no entendió y que finalmente van a quedar sin conocimiento por qué van a condenación, sino que vamos a observar por Biblia que Dios va a determinar un tiempo preciso, va a dar las oportunidades pertinentes y que finalmente cada ser humano también va a tomar muy personalmente una decisión si es a vida o a muerte. Que Dios nos bendiga. Entonces, Romanos capítulo 2, el justo juicio de Dios, y leo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amén. Vamos a orar un instante. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, voy a su presencia en la oración, pidiendo, Señor, que usted direccione, guíe mis pensamientos, Dios mío, trabaje en mi boca, mi lengua, y me permita, Dios mío, traer esta enseñanza que es muy necesaria, sobre todo en estos días donde usted también establecerá juicio. Padre, quiero pedir su dirección, su capacitación, su fuerza que viene de lo alto, la sabiduría que viene del cielo y la guía por medio del Espíritu Santo. Señor, en todo queremos honrarle y glorificarle y reconociendo que usted es Dios por sobre todo, nos disponemos para estudiar su palabra. Por los méritos del Señor Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga entonces. Aquí hay varias cosas importantes y vamos a tratar de ser bien precisos y ver todos los puntos
abordado. Quiero comenzar con un punto que para mí es fundamental. El versículo, a ver, déjenme buscar bien aquí. Acá, versículo 11. Para mí de ahí comienza este estudio. Primero, porque no hay acepción de personas para con Dios. Aquí el apóstol Pablo toma referencialmente lo dicho en Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. Cuando entendemos que Dios no hace acepción de personas, tenemos que entender que Él va a ser un juez imparcial, un juez justo, y que cuando determine juicio, Él no va a actuar como comúnmente lo hacemos los seres humanos. Él no va a juzgar por apariencia, Él no va a juzgar por situación socioeconómica, por situación cultural. Él no va a juzgar como lo hacemos comúnmente nosotros desde una posición de desconocimiento, que tenemos que recabar un montón de antecedentes. Dios primero que todo conoce el fondo del corazón humano, sabe quién es quién, nos conoce de antemano, y es más, en el plan de salvación, tanto los salvos como los que irán a condenación ya estaban en su preconocimiento antes de hacer todas las cosas. Bendito su nombre. Entonces, en esto que no hace acepción de persona, hay una posibilidad cierta de salvación o de condenación. Sabemos que el peso máximo y quien tiene el control del plan de salvación es Dios mismo. Pero también Dios nos ha dado una capacidad de toma de decisiones a los seres humanos. Y vamos a ver varios puntos importantes respecto a este juicio de Dios. Pero no se olvide, lo primero va a ser un juicio justo en base primero al carácter de Dios, que es un Dios de justicia, un juez imparcial, que no va a hacer acepción de personas. Y segundo, en base a decisiones también inherentes en el ser humano. ¿Cómo comienza esto? Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y aquí toma referencia de los evangelios. Ahora, quiero comenzar también con esto acá. ¿Por qué dice que ahora eres inexcusable? Porque en el capítulo 1, desde el versículo 18 al 32 de esta carta maravillosa de doctrina, muy profunda en los enfoques que el apóstol Pablo hace, inspirado de parte del Espíritu de Dios, vemos la culpabilidad del hombre. Entonces, todos estos versículos nos van a apuntar qué es lo que ocasiona el juicio futuro de Dios, qué es lo que va a propiciar que Dios desate su ira y enjuicie a las naciones. Ahí nos va a especificar, nos va a ir especificando. Y el punto radical de esto es la separación que tuvo el hombre de su creador con la caída de nuestros padres originales ya en el huerto del Edén. Eso fue lo que originó todo. Y vemos cómo el hombre se fue alejando cada vez más de Dios, hasta los aberrantes extremos que ha llegado en la actualidad. Comparable, según San Mateo 24, de parte del Señor Jesucristo, como en los días de Noé. Y en San Lucas 21, también como en los días de Lot o de Sodoma y de Gomorra. Que Dios nos bendiga. Entonces, frente a toda esa panorámica de distanciamiento, de alejamiento del hombre de su creador, de una depravación moral, espiritual, ética, una caída de valores, de principios, y de realmente el hombre envanecerse, transformarse en un ser depravado, ahora no hay excusa frente a esta sentencia que está determinada sobre la humanidad, producto de su desviación. Entonces aquí dice también del juzgar. Sabemos muy bien que nosotros no somos jueces, tampoco somos abogados, sí somos intercesores. Cuando hablo de esto me refiero a la iglesia, pero también sabemos que sí podemos juzgar en un criterio humano, pero juzgar con justo juicio. Si yo estoy en una mala práctica, no puedo enjuiciar al otro que está en la misma práctica. Tengo que quitar primero la viga de mi ojo para ver con claridad y juzgar la paja que está en el ojo de mi hermano. De tal manera que si yo estoy en integridad respecto a un asunto, sí tengo autoridad moral, espiritual, y tengo derecho de parte de Dios de enfocar que algo no está correcto.
no hay duda al respecto que a ese juicio humano no se refiere al juicio de los pecados, sino a tener un criterio respecto de situaciones ético-valóricas y morales. Sin embargo, lo que quiero plantear hoy día es el juicio escatológico, como Pablo lo plantea. Lo futuro que viene para el ser humano, haya sido o no haya sido cristiano, haya estado bajo la ley o no, haya estado bajo su propia conciencia, desde todos los parámetros, todo ser humano que ha muerto sin Cristo tendrá que ir a ese juicio, de donde vamos a observar que hay dos tribunales futuros. Uno que será para la iglesia, para ganancias o pérdidas de condecoraciones, regalos, privilegios, o podríamos decir también justa retribución a la obra cristiana que realizamos, pero también está el juicio en el trono blanco, que es para los que van a condenación. Avanzamos entonces. Dice, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Entonces, lo primero que identifica el apóstol Pablo aquí, que el juicio futuro ante el tribunal del Padre, ante el trono blanco, va a ser un juicio según verdad. Y esto sí que es importante. Ya el Señor Jesucristo sentó el precedente en San Juan 8, 31 y 32, que la verdad es la que nos liberta. Entonces, si va a ser según verdad, va a ser conforme a los hechos reales, genuinos, auténticos que hayamos realizado. Si hay una verdad innegable, es que a este juez todopoderoso no lo vamos a poder coimear, como muchos jueces de la tierra se venden por moneda, no vamos a poder esconderle nada, no vamos a poder llegar delante de él, si vamos a condenación, con excusas baratas. Delante de él la verdad está desnuda y descubierta. ¿Cuál es el problema? Solo los que han sido libres por la verdad tendrán herencia. Los que son esclavos de la mentira, por ende del pecado, siguen atados a Satanás, van a ir a condenación. Entonces, lo primero que entendemos que es un juicio según verdad. Ahora, la Biblia nos dice que su palabra es verdad. La palabra misma del Señor es verdad. Y dice la palabra que por esta palabra vamos a ser justificados, pero también por esta misma palabra va a haber un grupo que va a ser condenado. Por eso va a ser un juicio según verdad. Primero, por el carácter de Dios. Dios es un Dios veraz, es un Dios fiel, un Dios verdadero, un Dios justo, un Dios que no falla, un Dios certero, que todo lo que hay en Él es luz, es verdad, es santidad, es transparencia. Y conforme a eso, Él va a juzgar de acuerdo a su carácter. Nada oculto está a sus ojos, nada oculto quedará delante de Él en ese día terrible del juicio ante el tribunal suyo. Ahora, vamos avanzando, mire. Lo segundo, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. A ese día le llama el día de la ira. ¿Cuándo comienza este día? Cuando inicia el periodo tribulacionista de 7 años, después que la iglesia sea arrebatada. Pero la consumación de la ira va a venir cuando Dios juzgue el pecado y al pecador, cuando ambos tengan que comparecer delante del Dios eterno y vayan a la condenación eternal. Ahora, aquí hay un factor clave que aparece en escena: el arrepentimiento, que no es lo mismo que remordimiento. El Evangelio comienza con la predicación de Juan diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo habló mucho de esto, como el mismo reino de los cielos en su persona presente aquí para inaugurar un tiempo de gracia. La predicación de los apóstoles en el tiempo de la iglesia primitiva fue exactamente lo mismo, pero agregando un segundo
componente importante. Arrepentidos y convertidos, primero para que sean borradas las faltas, venga tiempo de refrigerio y alcancemos la benigna salvación de Dios por medio de Jesucristo. Entonces vamos viendo nosotros, con la ayuda del Señor, que Dios va a propiciar también una oportunidad para cada ser humano. Aquí ningún ser humano va a decir que no tuvo la oportunidad. Es más, rápidamente quiero que veamos un versículo. Vamos a ver en realidad varios versículos con la ayuda del Señor, según sean los puntos que vamos a observar, para tener claro toda esta panorámica. Miren, vamos aquí a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Miren, ya en los días de Pedro había quienes negaban que Cristo vendría por la iglesia, por lo tanto negaban prácticamente la segunda venida. De tal manera que aquí Pedro declara esto, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, hablando de la raza humana, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora atención, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, sin aviso, vendrá en forma repentina. La iglesia será levantada, después viene tiempos de juicios, pero el juicio final, la sentencia condenatoria, será delante de su tribunal y ahí ya no habrá escapatoria. Antes sí hay escapatoria, y la escapatoria la marca el arrepentimiento genuino que lo provoca el Espíritu Santo. Y ahí viene la conversión, un cambio de vida, una transformación, un nuevo nacimiento, y comienza toda una nueva historia. Ahora bien, mire, pero el día del Señor vendrá como ladrón de la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahora, mire qué importante esto. Viene un día que Dios desata su ira y enjuicia al pecador y al pecado. Obviamente sabemos que los primeros que van a ser juzgados son los seres espirituales de maldad, los que inauguran un lugar llamado el lago de fuego que arde con azufre, que lo vamos a ver casi al final, son el falso profeta, el anticristo. Después, cuando ya llega el momento de enjuiciar a los seres humanos que murieron en su pecado y son resucitados momentáneamente para ir al juicio, va a ser también enjuiciado Satanás y todos sus demonios a condenación perpetua. Ahora bien, esto del arrepentimiento es clave, es crucial. ¿Cuál es la gran diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento? El remordimiento es simplemente un peso de culpa que a muchos lleva a la condenación. Judas fue un caso típico y similar a lo que pasó con Saúl en el Antiguo Testamento. En cambio, el arrepentimiento viene desde el propio corazón de Dios, cuando habla de la riqueza de su benignidad, de su paciencia, de su longanimidad. La longanimidad se refiere a la grandeza de ánimo frente a cierta circunstancia. El libro de Cantares, en el capítulo 3, dice que por la misericordia de Dios, el libro de Lamentaciones, capítulo 3, dice que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque diariamente se renuevan, son nuevas cada mañana. Eso es benignidad y longanimidad y paciencia. Significa que nos da una oportunidad y nos da otra oportunidad. Pero llega un día que dice, basta, se acaban las oportunidades. Arrepentimiento es, por medio del Espíritu Santo, sentir un profundo dolor de haber pecado delante de Dios, de darnos cuenta de nuestra miserable vida pecaminosa y entender que necesitamos con urgencia el antídoto a ese veneno del pecado, que es la sangre de Cristo, que nos lava y nos limpia, como el Cordero de Dios. San Juan 1:29 y 1:36. Aquí vemos, por ejemplo, cómo realmente en esta situación de arrepentimiento nosotros nos dolemos por haber ofendido a Dios. Viene una convicción por medio de la fe de que debemos ser transformados, y cuando viene esa transformación, la conversión, realmente ya nunca más vamos a querer seguir ofendiendo a Dios y vamos a procurar llevar una vida agradable a Él. Eso es arrepentimiento y conversión.
conversión. Ahora, avanzamos con respecto a este tipo de juicio. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Se fija como aquí está formando dos grupos, los arrepentidos y los no arrepentidos. Los no arrepentidos, los que irán a juicio, primero a ese juicio que es según verdad, van a atesorar para ellos destrucción. ¿Por qué? Porque tienen un corazón duro y un corazón que está ahí no arrepentido. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Qué terrible. Y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué va a hacer Dios? Como Él no hace acepción de persona, ya lo veíamos en el versículo 11, aquí en el versículo 6, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y Pablo va al Salmo 62, 12. Si Dios no hace acepción de persona, conoce el corazón del hombre, sabe quién es quién, y de antemano aún sabe quién va a responder a su amor para arrepentirse o para endurecerse, para condenarse, a cada uno le va a pagar conforme a su obra. Fíjese, ¿qué va a pasar con la iglesia? ¿A qué tribunal va a ir la iglesia? Segunda a los Corintios capítulo 5, mire. Para que vean que todo esto tiene que ser por Biblia. Vamos a ir a la segunda a los Corintios, en el capítulo 5. Segunda a los Corintios capítulo 5 y vamos a ver en el versículo 10. Aquí estamos. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Quiénes somos todos nosotros? Pablo aquí está hablando de la iglesia ahora, de los que se han arrepentido y convertido, a los cuales Dios les dio una oportunidad y la aceptaron. Aceptaron el amor de Dios que es en Cristo. Por lo tanto, ahora quedamos excluidos del juicio. Pero como Dios a cada uno le va a pagar conforme a sus obras, ya vemos que va a pagar a los que han perseverado en la ira, les va a pagar con ira, les va a pagar con condenación. Ahora, ¿qué va a pasar con la iglesia? Va a comparecer ante el tribunal de Cristo, donde Dios es un Dios de verdad, un Dios justo, que da oportunidades. Y fíjese, ahora dice, como va a pagar a cada uno conforme a su obra, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Quiénes son ellos? La iglesia. Aquí está la división de los dos grupos. Los que van a condenación y la iglesia. Dos tribunales distintos, tiempos distintos, finales distintos. Premios y castigos. Premios para la iglesia, castigos para el perdido. Aún los de la iglesia van a tener pérdidas algunos, pero no de salvación, sino de regalos, de, podemos decirlo así, pago según la obra en el Evangelio. Ahora, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, la iglesia, aquí Pablo en 2 Corintios 5:10, como es el grupo de los que perseveran en hacer bien, aquellos que buscan, y lo voy a leer de nuevo, vida eterna, a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Eso somos nosotros la iglesia. Tenemos un final distinto, porque ahora tenemos una nueva vida. Cristo nos impartió vida y nos lleva a la salvación. Pero como Dios es justo y a cada uno tiene que pagarle según su obra, sin acepción de persona, a los que en bien hacer han perseverado, tiene que recompensarlo. Entonces va a haber un tribunal distinto, mucho antes que el tribunal de condenación, el juicio ante el trono blanco. Aquí está el tribunal de Cristo, que es solo para la iglesia, en el periodo del arrebatamiento, ahí en las nubes, en un lugar que Dios conoce, ahí va a haber un tribunal solo para la iglesia. Y aquí dice, porque es necesario que todos nosotros, quienes la iglesia, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Aquí está la respuesta. Para que cada uno reciba según lo que ha hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. La Biblia dice en 2 Corintios 13:1 que por boca de 2 o 3 testigos consta toda palabra. Ahora mismo, aquí en Romanos capítulo 14, versículo 10,
Pablo habla exactamente de lo mismo que hemos leído acá en Corintios. En 14:10, ¿qué dice acá? Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Mire, vamos a comparecer en ese tribunal, de tal manera que nosotros vamos a tener que dar cuenta. Y mire, aquí también expresa el final de los perdidos, así los salvados. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. La iglesia lo confiesa como el Salvador y aún los perdidos van a tener que decir que ellos fueron a condenación por culpa propia, por un corazón no convertido y fueron partícipes de un justo juicio que primero que todo es según verdad y sin acepción de persona. Por eso dice, de manera que cada uno de nosotros, Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno. Que Dios nos bendiga. Avanzamos entonces. Mire. Ahora dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Y aquí reitero, porque no hay acepción de personas para con Dios. Se fija cómo hay dos grupos bien demarcados. Esos dos grupos van a dos finales diferentes en dos tribunales distintos. La iglesia en primera instancia para recompensa o pérdidas, pero no para condenación. Pero al final de los días, en un tiempo que Dios conoce, después de todos los tiempos de dispensación, de trato de Dios hacia el hombre, viene un juicio inexorable que es para condenar a los que murieron en sus pecados sin arrepentimiento y sin haber recibido al Señor. Alguien puede decir, esto es injusto, Dios no ha dado oportunidades. Ya hemos visto que Dios es paciente, Él está esperando, Él anhela. Es su ideal que todos se salven, pero lo real primero lo conoce Dios. No todo ser humano se va a salvar, pero sí tenemos una oportunidad abierta de escuchar la voz de Dios, no endurecer el corazón, recibir a Cristo y alcanzar por la fe la gracia de salvación. Mire, quiero invitar a que veamos en 2 a los Tesalonicenses hacia aquellos que van a recibir la ira. Va a llegar un momento que Dios mismo, aun siendo paciente, va a dejarlo ser lamentablemente. Lamentablemente. Mire lo que dice aquí en 2 a los Tesalonicenses capítulo 2, cuando habla de la manifestación del anticristo, hablando del periodo después que la iglesia es arrebatada y viene el tiempo terrible a este mundo, el periodo tribulacionista de 7 años. Paralelamente en las nubes va a estar siendo manifiesto el tribunal de Cristo y también las bodas del Cordero. La iglesia pasa ahí a recibir premios o pérdidas según la obra cristiana que se realizó. Acá abajo va a estar el tiempo terrible tribulacionista de dolor y de angustia. Y el Señor dice que en su palabra, 2 a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8, 5 en adelante, mire. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene y a fin de que a su debido tiempo se manifieste, ¿quién? El anticristo y todo su periodo. Todo su periodo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, la maldad, la anomia, el hombre de pecado que va a actuar sin ley y él va a ser ley para todos. Solo que hay quien, el Espíritu Santo, al presente lo detiene por medio de ¿qué? La iglesia, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Ahora, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Cuándo? Cuando desciende por segunda vez a salvar a Israel y realmente descendiendo ya con la iglesia. ¿Y qué dice aquí?
y con todo engaño de iniquidad, y mucha atención, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, para esos que atesoraron ira para el día de la ira, aquellos en los cuales Dios fue paciente y no se arrepintieron nunca, como atesoraron ira para el día de la ira y juicio para el día del juicio, que según verdad. Ahora la cosa se les pone complicada, porque dice, y con todo engaño de iniquidad, el diablo los va a engañar grandemente para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Ve que el arrepentimiento es crucial? Sin arrepentimiento nada se puede hacer. Pero ahora fíjese, a fin que sean condenados todos los que creyeron a la verdad, sino que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahora, voy a leer el 11 y el 12 para que se entienda bien. Va a haber algunos que van a condenación, un grupo grande van a condenación, que tuvieron oportunidad porque Dios es justo, tuvieron la posibilidad de salvación, pero atesoraron en su propio corazón la maldad, prefirieron la injusticia, el pecado, rechazaron constantemente la invitación a la salvación, decidieron equivocadamente, y como Dios conoce y sabe antes de que nazcamos quién va a aceptar la oferta y quién la va a rechazar, ahora ponga atención. Segunda a los Tesalonicenses 2, 11 y 12. Por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿A quién? En el periodo tribulacionista, cuando ya no esté en la iglesia, Dios mismo va a permitir que los que han sido engañados, que están engañados y que están endurecidos por el pecado, con su mente entenebrecida, finalmente terminen creyendo la mentira por sobre la verdad. Por eso dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Que Dios nos libre. Ahora, el versículo 13 en adelante dice, escogidos para salvación. Ahora le habla a la iglesia, estos que van al tribunal de Cristo. Pero nosotros, ¿quién es la iglesia? Debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bendito su nombre. ¿Se da cuenta? Avanzamos con esto, mire. Ahora, ¿qué dice? Porque todos los que son sin ley, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Qué quiere decir esto? Hay gente que dice, yo soy judío, va a ser juzgado como judío si muere sin Cristo. El código o el parámetro para juzgarlo va a ser que usted nació bajo la ley, murió bajo la ley, pero sin Cristo, por la misma ley en la que vivió, va a ser juzgado. Pero hay otros que viven sin ley. Aquellos que están en el mundo, por ejemplo, que dicen yo camino sin Dios y sin ley, yo no creo en Dios. Pongamos, por ejemplo, los ateos. Los ateos, y así muchas personas que mueren sin Cristo, aunque no están bajo ninguna religión, bajo ningún concepto de ley divina, en su propia conciencia van a ser juzgados, porque este juicio es sin acepción de persona. Por eso dice, versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. La iglesia, sin estar bajo la ley, pasamos a ser los justos porque fuimos justificados por Cristo. Romanos 5 lo enseña. Segunda a los Corintios 5 habla de que fuimos reconciliados por la obra de Cristo para con Dios. Estamos en paz y no enemistados. Hay una diferencia. Ahora, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. O sea, quiere decir que va a haber un grupo de personas que van a vivir en forma piadosa, van a vivir en forma honesta,
con una moral alta. ¿Y qué va a pasar con ellos? Lamentablemente, por muy buenas intenciones que tengan, por muy buenos deseos, por una vida humanamente ejemplar, pero si han muerto sin Cristo, igual van a ir a condenación y van a ser juzgados por sus propios pensamientos, por sus propias conductas, por buenas que hayan sido. Pero repito, aquí la clave de salvación para ir a vida eterna es el arrepentimiento, que nos lleva al convertimiento para ser nuevas criaturas. Cristo es el factor clave. Todo aquel que rechace a Cristo, su amor, y muera sin Él en su vida, por muy buena persona que haya sido, por muy moralista, por una ética intachable, por haber sido una persona de bien, no le va a ser suficiente. Que Dios nos ayude. Ahora, mire, avanzamos un poco aquí. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. O sea, este juicio que comienza sin acepción de persona, como Dios en su carácter es justo, al mismo tiempo como es según verdad, va a ser según también la propia conciencia de la persona. ¿Qué involucra esto? Nadie va a poder decir, yo no supe, yo no sabía que existía un creador, a mí nunca me hablaron del evangelio, yo no entendí esto. Nadie va a poder excusarse delante de Dios, porque aunque el diablo pervirtió la raza humana, la depravó al extremo, nunca pudo sacar de la conciencia humana la existencia de un creador. Cada ser humano, aunque se denomine ateo, sabe que existe algo o alguien que trasciende. Muchas religiones tienen una idea desvirtuada, una idea equivocada de Dios, pero saben que existe un ser superior y supremo. Toda la raza humana nace con ese conocimiento, pero solo ese conocimiento enfocado en forma correcta, en la fe precisa y no en la fe de los demonios de Santiago 2:19, alcanzará gracia y salvación para vida eterna. Por eso, cuando estamos nosotros en el pecado, sin Cristo, viviendo en los deleites de este mundo, separados por naturaleza de un Dios santo, producto de nuestro pecado, como dice en Efesios, muertos en nuestro delito y pecado, aún así, en nuestra profunda conciencia, sabemos que hay un Dios justo que un día nos va a llamar a cuentas. Que Dios nos ayude. Por eso, la conciencia hace dos cosas. Nos acusa cuando estamos fuera de la salvación y aún estando en las cosas de Dios, caemos y cometemos pecado, nos acusa. Hay un chip inserto donde constantemente hay una voz interna que nos dice que tenemos que estar a cuenta, o al mismo tiempo la conciencia nos excusa por medio del Espíritu Santo, que nos hace entender que hemos sido reconciliados, que estamos en paz con Dios, que somos hijos del Altísimo, que nos lleva a la victoria, que un día más allá de la muerte vamos a ir a la gloria, y aún estando muertos un día seremos resucitados para ir al encuentro con el Maestro y comparecer frente a su tribunal de salvación y de recompensas o pérdidas. Bendito el nombre del Señor. Y ahora este versículo final: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Quiero ver algunos puntos importantes de aquí. Antiguo Testamento, el libro de Daniel. Aquel profeta que está dentro de los 4 profetas mayores en los libros proféticos. Fíjese lo que dice Daniel capítulo 12. Aquí nosotros podemos descubrir inmediatamente cómo ya en el Antiguo Testamento había una separación de dos grupos, con tribunales distintos, con juicios distintos y con finales distintos. Daniel capítulo 12, el tiempo del fin. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Cuál tiempo? El tiempo tribulacionista. Después que la iglesia sea arrebatada, vaya al tribunal. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, de Israel, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Ya en el Antiguo Testamento se hablaba de un libro
donde está el registro de los salvados. Repito, un libro donde está el registro de los salvados es similar a un registro civil humano, donde cada criatura que nace es inscrita. Hay un libro en los cielos, que es el libro de la vida, donde cada salvado, cada uno de los que se arrepintió y ahora ya no va al juicio de condenación, sino que es parte de la iglesia, es inscrito como nueva criatura. Y dice, versículo 2, Daniel 12, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Está hablando de una resurrección para condenación. Unos para vida eterna, la iglesia, y otros para vergüenza y confusión perpetua, los que van a ir al justo juicio de Dios, que según verdad, sin acepción de persona, y por haber rechazado a Dios en la persona de su Hijo. Rechazaron el amor, por lo tanto rechazaron la salvación en justicia perfecta, van a condenación. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como la estrella perpetua eternidad. Ahí están las recompensas de los salvados en el tribunal de Cristo. Ahora saltamos de Daniel y vamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, nos va a enseñar de este tribunal terrible que está determinado para estos que en Romanos capítulo 12 nos dice que serán juzgados en un justo juicio según verdad, sin acepción de persona. Previo a leer esto, le quiero decir algo. Esto es similar a un juicio terrestre, con una diferencia. En un juicio terrestre hay público presente observando, según el juicio, hay un jurado que determina, hay un juez que sentencia, hay un abogado que defiende y hay un fiscal que acusa. Lo único malo que en ese juicio final va a faltar el elemento más importante. Va a haber público, vamos a estar presentes, la iglesia, va a haber un jurado, podemos decir que son los ángeles, no es que van a decir ellos quién va o no va a condenación, pero van a estar ahí siendo partícipes de este evento tremendo. Va a haber un acusador, que aunque ya está enjuiciado y juzgado, quedaron las evidencias de cómo él tentó, hizo caer y muchos le siguieron. Va a haber un juez justo que va a dictaminar sentencia sin error, imparcialmente y sin ser comprado por monedas. Y el grave problema, y esto sí que yo quiero que me atienda bien, el problema es que no va a haber un abogado, porque el que era abogado ahora es juez. Y la Biblia dice claramente en su palabra, 1 Juan capítulo 2, y lo voy a leer textual, en 1 Juan capítulo 2 dice, Cristo nuestro abogado, y dice la palabra, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Le habla a la iglesia, pecamos sí, de diversas formas, Dios nos ayude, pero si pecamos, y esto también aplicaría al amigo o la amiga que no conoce al inconverso, que tiene opción de salvación, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La diferencia, usted que no conoce tiene que recibir a Cristo y ahí la sangre de Cristo le limpia. Mire, 1.7 de primera de Juan, aquí mismo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con otro y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, hay un abogado hasta ahora, va a haber un abogado hasta previo al juicio final, pero ese abogado después ya no va a existir. ¿Cómo usted quiere ir a un juicio donde no va a tener defensa? Por eso es un juicio solo para los perdidos, aquellos que no tendrán ninguna chance, ninguna posibilidad.
la tuvieron mientras estuvieron vivos, pero constantemente rechazaron el amor de Dios que es en Cristo. Ahora, después de la muerte, y cuando sean levantados del polvo sus cuerpos para ir frente a este tribunal perfecto, solo les espera la condenación. Y aquí está, mire, Apocalipsis 20 del 11 en adelante, el juicio ante el gran trono blanco. Entiéndase bien, esto nada que ver con iglesia. La iglesia pasó por otro tribunal, recibieron lo que tenían que recibir, las recompensas, salvos, tuvieron pérdidas en muchas áreas, pero igual son salvos, parte de la iglesia que fue negligente. Pero acá, los que van a condenación, van a ir a este tribunal terrible. Y dice, el juicio ante el gran trono blanco. Aquí, Juan tiene una visión más profunda, más, podemos decir, más amplia, incluso una visión más amplia de lo que ya habíamos visto que tuvo Daniel en el Antiguo Testamento. Aquí dice, y vio un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Esto es para otro estudio bíblico más profundo aún. Este tribunal no va a ser aquí en la tierra, va a ser en un lugar en el espacio, ni tampoco el lago de fuego que arde con azufre, que en lo definitivo es igual que el infierno que está acá. El infierno es una cárcel temporal, es estudio, materia de estudio para otra ocasión. No quiero salirme de esto. Mire, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, que fue lo que vio Daniel, que eran despertados del polvo. Acá dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie. ¿Cómo un muerto va a estar de pie? Resurrección para condenación ante Dios, y los libros fueron abiertos. ¿Se acuerda del libro de la vida? Ese es uno de los libros que va a estar ahí. Quien no tenga su nombre inscrito ahí, va a ir a este juicio. El otro libro que va a estar, va a ser el libro de memoria. Cada uno tenemos obras hechas, buenas y malas, y los que van a condenación, Dios las conoce también todas y perfectamente. Y otro libro que va a estar es la Biblia. No como la tenemos acá abajo, pero la palabra de Dios es eterna. Ahora, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. No se olvide, Dios no hace acepción de personas, y a cada uno va a pagar justamente conforme a sus obras, porque el juicio de Dios es según verdad, es según conciencia, es según naturaleza, es según ley, es según su propio concepto. En todo caso, es un justo juicio donde nadie tendrá realmente excusa, porque tuvieron sus oportunidades mientras estuvieron vivos. Ahora dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Salieron del infierno donde estuvieron temporalmente, ahora reciben la condenación definitiva. Ahora el juicio condenatorio, resolutorio, es terriblemente exacto, perfecto y justo. No creamos que en el lugar de condenación final todos los grados de castigo van a ser iguales. Cada uno de los que va a condenación va a recibir según su obra, como va a ser también el tribunal de Cristo. Según las obras van a ser las recompensas o las pérdidas. Dios es justo con la iglesia, Dios es justo con los perdidos. Ambos grupos van a recibir lo que merecen. Escúchenmelo bien, cada grupo va a recibir lo que merece. Los de la iglesia, los que merecen premios, los van a recibir. Los de la iglesia, que por negligencia, por flojera, por desidia, por pereza, no trabajaron bien, aunque son salvos, no van a recibir recompensas. En el juicio ante el trono blanco, cada uno va a recibir su justa paga según sus pecados. No pensemos que Hitler, uno de los peores asesinos de la historia,
va a recibir el mismo grado de condenación que una persona que vivió una vida moralista pero que murió sin Cristo. El problema es que ambos, los más terribles y aquellos que quisieron hacer bien pero murieron sin Cristo, ambos eternamente estarán en condenación, pero con grado de castigos diferentes según sus obras. Por eso un justo juicio. Y cierra diciendo: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se había inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Quiero cerrar con esto. Quizá usted ahí está preguntando y dice: ¿qué debo hacer para ser salvo entonces? Hubo un hombre, un carcelero en Filipo, libro de Hechos capítulo 16, versículo 31, que dijo lo mismo. Y la respuesta contundente del apóstol, que es la misma respuesta que la Biblia da, es: cree y serás salvo tú y tu casa. Si usted cree, va a ser un testimonio para los suyos, y por medio de su conversión, quizás su familia también llegue a salvación y vaya al tribunal de Cristo, siendo parte de la iglesia, para recibir recompensa, y se va a evitar de ir a un lago eterno de fuego que arde con azufre por haber muerto sin recibir al Señor. Si no conoce al Señor ahora mismo, vamos a cerrar nuestros ojos y le voy a invitar a que reciba a Cristo en su vida. Y repita conmigo la siguiente oración sencilla. Dios Todopoderoso, he creído su palabra. Sé que hay un cielo que me espera si recibo a Cristo. Pero también si lo rechazo, sé que hay una condenación perpetua que no se duerme. En esta hora te recibo por Padre. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis pecados. Transforma mi vida. Lávame en tu sangre, Cordero de Dios. Ayúdame a caminar en la vida cristiana. Y dame las herramientas para caminar con confianza, en santidad, en temor y temblor, creciendo cada día en tu palabra. Pon tu espíritu en mi alma, llena mi espíritu de tu presencia, apártame cada día del mal y hazme caminar conforme tú lo determinaste. Quiero ser un hijo, quiero ser una hija, desde ahora y para siempre, para tu gloria. En nombre de Jesús. Amén. Si alguien ha recibido al Señor, déjeme decirle que usted pasa a ser hecho un hijo, una hija del Señor. Busque una iglesia de sana doctrina, con pastores que le hablen la palabra como está escrita, le enseñen, lo discipulen, y usted pueda un día, junto con la iglesia, participar de aquel evento glorioso del arrebatamiento. Háblele también a otros de que hay un juicio del cual se puede escapar, que hay un infierno del cual se puede huir antes de morir y que hay un cielo que para llegar a él solamente se requiere la fe correcta en la persona indicada, la cual es Cristo. Desde Longaví, con mucho amor, Dios le bendiga, Dios le guarde. Son nuestros sinceros deseos desde ahora y para siempre. Amén.